Hola amigas y amigos, les contaré el descubrimiento que los científicos han publicado el 13 de marzo de 2024 y con los ojos de telescopio espacial James Webb. Dos estrellas en desarrollo IRAS-2A y IRAS-2 33855 son remolinadas por helados que contienen moléculas orgánicas complejas, exactamente el tipo de ingredientes necesarios para formar exoplanetas habitables. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha identificado alrededor de dos protoestrellas jóvenes conocidas como IRAS-2A e IRAS-2 33855. Aunque todavía no se están formando planetas alrededor de esas estrellas, estas y otras moléculas detectadas allí por Webb representan ingredientes clave para crear mundos potencialmente habitables. MIRI, el instrumento de infrarrojo medio, en el telescopio espacial James Webb de la NASA, de una región cercana a la protoestrella conocida como IRAS-2 33855. IRAS-2 3385 e IRAS-2A, no visibles en esta imagen, fueron objetivos de un esfuerzo de investigación reciente realizado por un equipo internacional de astrónomos que utilizó Webb para descubrir que los ingredientes clave para crear mundos potencialmente habitables están presentes en protoestrellas en etapa temprana, donde los planetas aún no se han formado. ¿Cómo se originan las moléculas orgánicas complejas con? Este hallazgo contribuye a una de las preguntas de larga data en astroquímica, dijo el líder del equipo Will Rocha de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. ¿Cuál es el origen de las moléculas orgánicas complejas, o COM, en el espacio? ¿Se elaboran en fase gaseosa o en hielos? La detección de COM en el hielo sugiere que las reacciones químicas en fase sólida en las superficies de los granos de polvo fríos pueden generar tipos complejos de moléculas. Como varios COM, incluidos los detectados en la fase sólida en esta investigación, se detectaron anteriormente en la fase gaseosa caliente, ahora se cree que se originan a partir de la sublimación del hielo. La sublimación consiste en pasar directamente de sólido a gas sin convertirse en líquido. Por lo tanto, la detección de COM en el hielo hace que los astrónomos tengan esperanzas de mejorar la comprensión de los orígenes de otras moléculas incluso más grandes en el espacio. Los científicos también están interesados en explorar en qué medida estos COM son transportados a planetas en etapas mucho más tardías de la evolución protoestelar. Se cree que los COM en los hielos fríos son más fáciles de transportar desde las nubes moleculares a los discos de formación de planetas que las moléculas gaseosas calientes. Por lo tanto, estos COM helados pueden incorporarse a cometas y asteroides, que a su vez pueden colisionar con planetas en formación, proporcionando los ingredientes para que posiblemente florezca la vida. El equipo científico también detectó moléculas simples, como el ácido fórmico, que provoca la sensación de ardor de la picadura de una hormiga, metano, formaldehído y dióxido de azufre. Este descubrimiento nos muestra que los compuestos que contienen azufre, como el dióxido de azufre, tuvieron esencial importancia en encender la chispa de reacciones metabólicas en la Tierra primitiva. El santo grial de nuestro sistema solar es descubierto a años luz del planeta Tierra. IRAS-2A se caracteriza por ser una protoestrella de baja masa. Por lo tanto, IRAS-2A puede ser similar a las primeras etapas de nuestro propio sistema solar. Como tal, las sustancias químicas identificadas alrededor de esta protoestrella pueden haber estado en las primeras etapas de desarrollo de nuestro sistema solar y luego entregadas a la Tierra primitiva. Todas estas moléculas pueden formar parte de cometas y asteroides, y eventualmente, de nuevos sistemas planetarios cuando el material helado se transporta hacia el interior del disco de formación de planetas a medida que evoluciona el sistema protoestelar, nos cuenta Evine van Dyshoek de la Universidad de Leiden, coordinadora del equipo y pionera en astroquímica. Esperamos seguir este rastro astroquímico paso a paso con más datos de Webb en los próximos años. El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio científico espacial del mundo. Webb está resolviendo misterios en nuestro sistema solar, mirando más allá, hacia mundos distantes alrededor de otras estrellas, y explorando las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Quizás muy pronto tendremos una noticia impactante que hace mucho tiempo tiene a la humanidad en un gran interrogante, y esta intriga es si estamos solos en el universo o hay miles de civilizaciones avanzadas allá afuera que esperamos encontrar.
Estos últimos hallazgos del James Webb de encontrar moléculas complejas antes que se formen los planetas alrededor de la estrella nos tiene muy entusiasmado, ya que cada día que pasa nos abruma con nuevos descubrimientos tan importantes que podemos decir que estamos viviendo la era de oro del descubrimiento y que solo nos faltaría encontrar las exocivilizaciones avanzadas que habitan los universos. Los ojos de James Webb encontrarán esas firmas donde confirmará la existencia de civilizaciones avanzadas en el universo. Muchas gracias por su atención y es un gran gusto para mí presentar todos estos nuevos descubrimientos. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop.